Adrián Pisi. El doctor Pisi es médico especialista en medicina general, especialista en alergia e inmunología, recibido en AIBA, graduado de AIBA, desde la provincia de Chubut. Lo recibimos hoy. Doctor Pisi, adelante. No tiene audio. Ahí está. Alergista de trinchera de la Patagonia. Bueno, primero agradecer la invitación. Es muy lindo viajar, pero siempre es muy bueno volver a casa. Y esta es la casa formativa, donde nos encontramos con muchos amigos y mucha gente que ha sido la responsable de que uno esté hablando acá hoy. Así que gracias. A mí me toca hablar de un tema que es anafilaxia inducida por el ejercicio. Voy a tratar de ser breve porque creo que es la última exposición y ya están todos cansados, pero el objetivo de esta corta disertación es poder reconocer en el consultorio los pacientes que tienen este diagnóstico, que necesita de la intervención del alergista y que es muy importante para que le podamos dar calidad de vida y un buen tratamiento. El objetivo de la charla es que salgamos sabiendo cómo tratar a estos pacientes, cómo identificarlos. En principio, la alergia inducida por el ejercicio, en realidad no es inducida por el ejercicio, sino que subyace en este trastorno una alergia alimentaria, por lo cual el nombre completo es anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimento y implica una alergia alimentaria y la presencia de un cofactor que ahora vamos a ver, que no solamente es el ejercicio, sino que además pueden ser los AINES, pueden ser episodios inflamatorios agudos, puede ser el síndrome premenstrual, puede ser el alcohol, pero que en gran frecuencia y lejos es el ejercicio. Yo en la Patagonia, mi lista de casuística han sido 2 pacientes. Supongo que el alergista de acá de Buenos Aires puede llegar a tener algunos más que yo, pero es importante saberlo reconocer, porque aparece. Respecto a la terminología, un poco lo mencionaba, hay una anafilaxia inducida por el ejercicio descripta, pero algunos autores suponen que son anafilaxias por ejercicios dependientes de alimento no diagnosticadas. Entonces, subyace la duda y aclara la información que yo sacado del Up to Date, revisionado el tema hace 2 meses. Aclara la terminología y aclara bien que se trata de una expresión clínica de una alergia alimentaria y que por ahí el nombre de anafilaxia inducida por el ejercicio no aclara mucho el panorama. Pero salvado esto, vemos que hay algunas características claves para el diagnóstico en las cuales hay un cofactor, como recién bien dijimos, hay otros también, ahora lo vamos a ampliar un poquito. Es una anafilaxia generalmente que tiene potencial mortal y involucra sobre todo lo que es alergia al trigo, una anafilaxia que es potencialmente grave. Es alergeno específico. La omega 5 gliadina es el alergeno principal implicado y puede haber otros alimentos. De hecho, creo que mi paciente tenía alergia al trigo, a los frutos secos, a la fruta, pero digamos, calzaba en el diagnóstico muy bien por su anafilaxia inducida por el ejercicio y porque también era alérgico al trigo. Y tiene una reacción tardía. Los síntomas suelen aparecer entre 2 a 3 horas después de comer trigo y hacer ejercicio o el alimento involucrado. En la fisiopatología,
digamos, uno dice, bueno, ¿por qué el paciente come, es alérgico, come y no hace, y solo hace la anafilaxia o la clínica durante el ejercicio? Aparentemente se describe un aumento de la permeabilidad gastrointestinal, una redistribución del flujo sanguíneo. Parece que ahí se pasa de una circulación portal a una circulación periférica y aparentemente los mastocitos hepáticos y los mastocitos periféricos tendrían un umbral diferente a su desgranulación o a su activación. También está visto que los antiinflamatorios no esteroideos aumentarían la absorción de antígenos a nivel del epitelio intestinal, que habría un aumento de enzimas tisulares, aparentemente por una producción de IL-6 por el músculo, lo cual aumentaría una transglutaminasa tisular que, unida a el alergeno específico, forman complejos de alto peso molecular que tendrían una afinidad mayor por la IgE y justificaría la anafilaxia. Y también se ha visto que cambios leves de la osmolaridad producen una mayor activación de basófilos en pacientes con alergia alimentaria. Se menciona por último la disminución del pH propia del ejercicio también podría ser una manera de justificar un poco la imbrincada fisiopatología que se plantea. Los alimentos implicados, el trigo en su mayoría, el 66%. El resto de los grupos alimentarios no superan el 10% ninguno, pero, digamos, para que quede, el trigo es uno de los principales implicados, no el único. Los alergenos, bueno, ya mencionamos la omega-5 gliadina, que es una proteína del gluten, es el alergeno más importante y potente. Proteínas de trigo hidrolizadas. En Japón hay descrito la incorporación a proteínas hidrolizadas de trigo en jabones y posteriormente a eso una larga experiencia de anafilaxia inducida por el ejercicio posterior a la sensibilización cutánea. Identificado esto, se retiraron del mercado los productos. Gluteninas de bajo y alto peso molecular, gliadinas alfa, beta y gamma, proteínas de transferencia de lípidos, inhibidores de la alfa-amilasa tripsina, peroxidasa, beta-glucosilasa como alergeno del trigo con reacción cruzada a alergia del polen, en síndrome de polen alimentos. Ustedes ven que van apareciendo acá todas las consideraciones propias de lo que es alergia alimentaria. Como cofactores, mencionamos el ejercicio, es por mucho el principal cofactor, y se desarrollan también síntomas más fácilmente asociados a medicamentos antiinflamatorios no esteroides, bebidas alcohólicas, las fases premenstruales, también los extremos de temperatura, la exposición estacional al polen. Mi paciente, que recuerdo había tenido 3 episodios de anafilaxia, uno, digamos, no se había identificado a qué, él no lo había relacionado, un segundo episodio asociado a consumo de analgésicos y un tercer episodio donde el paciente de visita en Buenos Aires desayuna 2 medialunas y sale a caminar y a la media hora cae redondo en una esquina de Buenos Aires, donde tuvo que ser atendido en terapia intensiva. Las manifestaciones clínicas ocurren cuando la comida se ingiere en cuestión de minutos a horas antes del ejercicio y los síntomas son los propios de una anafilaxia. Ahora, fíjense que en 2 series de casos publicadas, la pérdida de conciencia llega hasta el 32% de los casos. Digamos, esto habla de la gravedad de este tipo de anafilaxias. Hay algunos pacientes que experimentan el síndrome incompleto y que, digamos, cuando empiezan con los síntomas dérmicos, particularmente prurito, urticaria, si detienen el ejercicio,
puede ser que no progrese al cuadro completo. La mayoría de los pacientes hacen ejercicio con regularidad, pero experimentan ataques solo ocasionalmente, y esto se me ocurre que lo puedo diferenciar de lo que es una urticaria inducida por el ejercicio, donde los pacientes cada vez que hacen ejercicio tienen la urticaria. Frecuentemente se relaciona a niveles intensos de actividad física, pero también puede ser que haya casos vinculados a actividades, no sé, referida en la bibliografía hasta actividades de jardinería, de no actividad muy intensa. Se ha descrito también asociado al síndrome coronario alérgico, asociado a esta anafilaxia. Los pacientes pueden presentar cefalea persistente después del ataque y, como decíamos recién, detener inmediatamente la actividad contrarresta la progresión del ataque, lo que no sucede habitualmente. Habitualmente, cuando el paciente se siente involucrado en un episodio de anafilaxia, lo primero que hace es salir corriendo a algún lugar o buscar ayuda con desesperación y no quedarse quieto. Por lo cual, lo vamos a tomar esto para después trabajarlo en lo que es educación del paciente en el tratamiento. Respecto a la evaluación y el diagnóstico, es importante tomar lo que es la clínica, investigar la alergia alimentaria, y acá entra todo lo que es el diagnóstico de las alergias alimentarias con prueba cutánea, con extractos comerciales, caseros. Refiere la bibliografía que hacer una pasta con solución salina y harina de trigo de alto contenido en gluten. Digo como para que se pueda hacer en el consultorio. Alguien me preguntaba hoy, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de...? Disponemos de los RAS, disponemos de preparados caseros y disponemos también de extractos comerciales. El prick to prick, digamos, yo es algo que habitualmente uso bastante en el consultorio con un buen rendimiento para las alergias alimentarias. A veces uno tiene el consultorio del alergista es particular porque a veces uno parece que va a hacer un picnic cuando hace estas cosas. Pero la verdad que es interesante practicarlo y es con muy buen rendimiento para lo que es alergia alimentaria. Inmunoensayo de IgE a la gliadina omega. La verdad que yo no sé si se dispone particularmente qué decirle de la Patagonia. Algo a considerar es que no hay síntomas tras la ingestión del alimento en ausencia del cofactor. Y esto lo distingue de una alergia alimentaria convencional. Y hay algunos protocolos de provocación descriptos con ejercicio, más aspirina, más alimentos, que solo se han descrito para la investigación, no es para el uso nuestro en el consultorio. El diagnóstico diferencial es con la urticaria colinérgica, la cual carece de todos los demás síntomas de la anafilaxia, de la urticaria inducida por frío, donde, el paciente claramente está expuesto al frío, y esta también es una urticaria que los pacientes tienen contraindicado meterse en el agua fría porque pueden hacer una anafilaxia, de alergia alimentaria agravada por el ejercicio, y en esto es lo que hablábamos recién, el paciente que tiene anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos tolera el alimento en ausencia del cofactor, es decir, lo consume con regularidad y solo hace el síntoma con el ejercicio. Bueno, por urticarias, anafilaxia inducidas por AINES. Los AINES también son un factor independiente que puede por otro mecanismo producir anafilaxia. La mastocitosis, que pudimos ver creo que ayer. El broncoespasmo inducido por el ejercicio, que es muy común de ver para los que atendemos asma, y la anafilaxia idiopática, queda ahí como otro de los diagnósticos diferenciales. El objetivo del tratamiento es evitar futuros episodios de síntomas, que el paciente pueda reconocer y tratar la anafilaxia y que permitir que el paciente pueda hacer ejercicio. Por ahí podríamos pensar, ¿este tipo no puede hacer más ejercicio? No, sí puede. Y el manejo es relativamente sencillo si se puede identificar el alimento que lo produce. Esa comida simplemente se puede evitar en asociación con el ejercicio y posiblemente con otros cofactores, y esto generalmente es todo lo que se requiere para el tratamiento. Algo muy práctico es
decirle al paciente que haga ejercicio a la mañana, antes de comer. Digamos, no todos pueden, no todos se pueden adaptar, pero si puede ser, dígame, doctor, un consejo práctico: hacer ejercicio a la mañana antes de desayunar. Hay que tener en cuenta que tampoco podría consumir el alimento problema 2 horas después del ejercicio. Bueno, el acceso a la epinefrina es uno de los principales pilares del tratamiento. Esto iba con un videito de YouTube que enseñaba ahí cómo aplicarlo, pero no me voy a extender demasiado. Se recomienda que los pacientes hagan el ejercicio y que estén equipados con al menos 2 autoinyectores de epinefrina. Hay que tener en cuenta que, en este medio, en el nuestro, a veces es bastante complicado que hoy las obras sociales los estén aprobando. Cada autoinyector sale alrededor de 600.000 pesos de PVP, de precio de venta al público. Cada paciente de estos tiene que tener 2 tratamientos. El EpiPen es lo que nosotros disponemos, se saca la tapita, se aplica en la cara anterolateral del muslo sin demora, y si el paciente se encuentra mareado, agobiado, tenemos que enseñarle que se tiene que acostar y demás. No es complejo, es responsabilidad nuestra enseñarle en el consultorio al paciente a usar el EpiPen. Modificación del comportamiento: evitar el ejercicio durante 4 horas antes y 1 hora después. Deténgase al primer signo o síntoma. Hay que enseñarle al paciente que tiene que parar urgente y no correr. Hacer el ejercicio con un acompañante, si se puede, en un entorno supervisado. Reducir la intensidad del ejercicio, evitar los AINES, bebidas alcohólicas. Evitar hacer ejercicio en el transcurso de infecciones u otras enfermedades. Evitar en lo posible beta bloqueantes o IECA. Respecto al tratamiento farmacológico, hay publicado desde el 2023 un ensayo clínico donde refiere que el uso de omalizumab disminuiría la activación de basófilos. No está hecho con variables clínicas, pero sería una alternativa en pacientes donde no se puede controlar la enfermedad con el tratamiento clásico o lo mencionado recientemente, y que a pesar de eso genera anafilaxias y tiene baja tolerancia al ejercicio, con poco esfuerzo. Y respecto al consumo de trigo, ¿le decimos que sí o que no? Le decimos que sí. No está recomendado que el paciente deje de consumir trigo porque se ha visto que los pacientes que hacen dieta de evitación de trigo disminuyen el umbral gatillo para tener su anafilaxia, por lo cual es una recomendación para estos pacientes que continúen, consumiendo trigo. Acá hay un estudio publicado donde se hizo un grupo control que dejó de consumir el trigo con otro que siguió consumiendo, y se ve cómo disminuye el umbral de activación las personas disminuir el umbral está más cerca del precipicio, ¿no? ¿Se entiende? Otras terapias, las menciono, no hay que indicarle antihistamínicos a los pacientes porque puede enmascarar los síntomas y no reconocer, el signo de alarma que le puede dar una chance de que disminuyendo el ejercicio pueda no ser el cuadro completo. Se han publicado con algún buen resultado el uso del misoprostol, pero con algún buen resultado para la clínica, pero no para los efectos secundarios que tiene el misoprostol, por lo cual ni el misoprostol, ni el montelukast, ni el cromoglicato hoy tienen evidencia de que podrían mejorar o prevenir este tipo de cuadros. Terapia de investigación, hay alguna publicación en alguna serie de casos con
inmunoterapia para alergia alimentaria, donde se administra un gramo de gluten diario sublingual, y que eso aumentaría el umbral en el cual el paciente reacciona. Por el momento, la recomendación que surge de esa investigación no es hacer inmunoterapia, sino que es que el paciente siga consumiendo harina de trigo. Y la modificación genética del trigo, algo que está ahí, yo no voy a hablar mucho, no sé absolutamente nada de eso, pero está descrita entre las terapias de investigación. Por último, una pequeña poesía alusiva a esto, que dice: en cada espiga de trigo hay una historia de sol, de viento y de manos que trabajan, pero también hay un misterio escondido que en algunos cuerpos despierta batalla. Que el conocimiento sea nuestro campo, la ciencia el arado que aclara, y que el trigo, símbolo de la vida, encuentre en nosotros su justa mirada. Muchas gracias. Excelente, doctor Pizzi. Muchísimas gracias a usted. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para los disertantes? Doctor. Gracias. Sí, una pregunta al doctor Brunzini. Frecuentemente encontramos pacientes que vienen con una conjuntivitis persistente, de usar muchos colirios, y obviamente el oculista lo deriva al alergista porque, bueno, pensando que tiene una base atópica. Realmente yo siempre, mi fuerte fue la inmunoterapia y nunca pude descubrir realmente, a pesar de que esos pacientes podían haber tenido un antecedente heredofamiliar o genético de atopía, descubrir el alergeno causal, y obviamente tampoco podía hacer un tratamiento específico para esas conjuntivitis supuestamente con una base atópica, pero sin acompañarse de rinitis, o sea, conjuntivitis aisladas. En ese caso, ¿qué actitud podemos tomar? Porque estudiamos la alergia y realmente no podemos descubrir hipersensibilidad a alergenos. Claro, la pregunta, y yo creo que un poco la respuesta ya la dio usted, Doc. ¿Esto es tóxico? Es los conservantes, como el cloruro de benzalconio, que ayudan a la mayor parte de las gotas a echarse a perder lo que se usa en forma crónica y terminan complicándolo. Y eso es una probabilidad. En realidad es posible que de las conjuntivitis que no podemos determinar una alergia, un 30% sean tóxicas medicamentosas. ¿Existe alguna forma de ponerlo en evidencia? Sí, se llama citología de impresión conjuntival. En acetato de metilcelulosa tocan las conjuntivas con los papelitos, estudian esto y de acuerdo al patrón de alteración podemos determinar si eso corresponde a una toxicidad medicamentosa. Pero un porcentaje grande de esta conjuntivitis crónica, como dice usted, simplemente suspenda lo que está haciendo o cambie inclusive, a ver, un ojo seco tiene que usar toda la vida. Un paciente con glaucoma tiene que usar medicación toda su vida. Cambiar a veces simplemente, y cada vez tenemos más afortunadamente, medicamentos sin conservantes, con todas las variantes que hay con esto. Pero totalmente de acuerdo, muchas son no verdaderas alergias. Las citologías en algunos laboratorios, en realidad cualquier patólogo lo puede hacer, pero hay algunos laboratorios de ojos, bioquímica ocular, biofundus que lo hacen. Y es muy sencillo, muy sencillo. De la conjuntivitis vernal severas que tuvo, algunas llegó a trasplante de córnea. No
traumatólogos saben qué hacer con esto. No, ninguna llegó a trasplante, pero usamos muchísimo esta técnica. Yo no llegué a emplear directamente internar al paciente y pasar pulso de ciclo, eso no llegué. Pero probablemente esto es lo que hay que hacer acá. El resto es el mantenimiento, sí, con ciclosporina. Porque usted dijo que perdió el círculo de las células madre. A ver, inicialmente si eso prosigue y cada vez altera más, raspa más, se inflama más, el peligro es esto, ¿eh? Pero bueno, no hay que llegar a esto. Para eso, desde eliminar las papilas o tratar de manejarlas con medicación local o eventualmente general. Nada, hacer una aclaración y después la pregunta. Nosotros tenemos una batería de patch test para ver excipientes a colirios, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, que es bastante eficiente para hacer el diagnóstico. Digo, bueno, aparte de la citología de impresión, pero bueno. Bien. El tema de pemfigoide ocular benigno. La pregunta es, ¿sirve la ciclosporina tópica o no? O porque, por un lado, se ven artículos que dicen que no y en la práctica nosotros vemos que los oftalmólogos lo primero que hacen es darla. Entonces digo, bueno, está bien, es un tema de uso, ¿no? Pero digo, en tu experiencia. Entiendo, sí. A ver, inicialmente, la ciclosporina inicialmente fue creada para estimular la función lagrimal. Después de 3 o 4 semanas de uso, saca desinflama las glándulas lagrimales y la glándula lagrimal empieza a producir más. Entonces, en realidad, a nivel pemfigoide ocular cicatrizal benigno para el resto del cuerpo, no para el ojo, es terrible cuando esto uno no lo para a tiempo, funciona por esto. Me aumenta el caudal lagrimal, me desinflama los párpados, pero hasta ahora nadie ha podido demostrar que usando ciclosporina sola detengo algún pemfigoide ocular cicatrizal estadio 2 para arriba que esté activo. Pensemos que muchos de estos entran en remisión también. Entonces, tal vez en alguno de los casos donde esto está funcionando es porque las cicatrices que tengo no son verdaderos pemfigoides, son de otra causa, o porque realmente entró en remisión. Pero hasta ahora nadie le ha podido probar, el tratamiento es sistémico, es una enfermedad autoinmune sistémica, con manifestación preponderantemente conjuntival. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Este momento, la doctora Díaz, este momento en el conurbano hay mucha coqueluche, pero también estoy viendo muchísima enfermedad manos, pies, boca. ¿A qué crees que se debe? Pero es muchísima. Pero más que en otras más que en este año, no sé. Sí, pero hay épocas. Esos son los virus que están circulando más y según la epidemiología, estas épocas son las semanas de mayor circulación de esos virus. Pero ¿no ¿sí? cree que hay algo, vio que los chicos más pasan en el colegio, almuerzan en el colegio? Bueno, sí, cuanto más contacto tenemos, más fácil es el contagio y la diseminación de la enfermedad. Si un niño está nada más que 2 horas en el jardín y después se va a casa, es probable que tenga menos probabilidad de contagiarse. Pero si se queda doble jornada, bueno, tiene mucho más contacto y así se produce. ¿Y qué le parece el uso de vitamina D o no están? La verdad que no tengo experiencia en ese tema como vio para que después decirte. del post-COVID, la Sí. gran mayoría de los niños, tú les haces dosaje de vitamina D y están bajitos. Sí, si el dosaje está bajo, hay que corregirla. Yo no tanto, porque tanto infecciosos no veo como para tratarlos, pero por ejemplo en los chicos alérgicos a la leche de vaca, que sí tenemos mucho y que los seguimos crónicamente, les hacemos controles de vitamina D, calcio, fosfatas alcalina y muchos están suplementados con calcio, seguro si no reciben ninguna fórmula de reemplazo, se los complementa. Y si tienen baja la vitamina D, también. Pero puntualmente para estas virosis no te lo sabría decir. No, yo solamente quería hacer una reflexión acerca de la anafilaxia por ejercicio.
que me parece que básicamente es como una alergia más, en este sentido, que muchas veces está la alergia subyacente y necesita un cofactor, un poco como dijiste, ¿no? Físico o el ejercicio o algo más para expresarse. Entonces, digamos, en algún momento se dijo anafilaxia por ejercicio, pero bueno, tenemos que abrir un poco la mente hacia otros diagnósticos donde está, porque la alergia se puede desencadenar por otro cofactor en un paciente que normalmente ya tiene su activación IgE mediada. Bueno, hay otras cosas que pueden ser la gota que rebalsó el vaso, como tomar sol, como el ejercicio, etcétera, ¿no? Era nada más que eso. Bien. Bueno, nuevamente les agradezco a los disertantes de esta mesa. Muy claras las disertaciones, excelentes. Y con esto estaríamos finalizando la segunda jornada de congreso.